Después de sacudirse de encima la atrocidad que el novio de su madre le había hecho, una frágil Oprah Winfrey de solo 13 años escapó de la inmunda vivienda donde había pasado el último tiempo y corrió desesperada hacia los brazos de su padre. Cuando finalmente llegó donde Vernon Winfrey, la pequeña Oprah sintió algo de calma y seguridad. Muy poco sabía ella que el hombre a quien llamaba papá y junto al que viviría los siguientes años de su vida, no estaba ni cerca de ser su progenitor. Let me take you inside the barbershop and meet my dad. Dad? Oprah tenía apenas un par de semanas de vida cuando su madre, Bernita Lee, la dejó en manos de su abuela y se marchó en busca de un trabajo que le permitiera sobrevivir. Al partir, Bernita se llevó consigo un secreto inconfesable, la verdadera identidad del padre. Despojada entonces de papá y mamá, Oprah vivió hasta los 6 años bajo el cuidado de su abuela materna en una granja situada en la zona más pobre de Mississippi, al extremo sur de los Estados Unidos. Many of you have heard me share this story of growing up rural Mississippi, obviously a black girl. At the time we were called colored people, Negroes, and my grandmother was a maid. That's all she ever knew. Así, ya desde los 3 años, Oprah se vio obligada a realizar agotadoras tareas domésticas para su abuela. Si fallaba o desobedecía, tenía que vérselas con la vara de madera. Pero ninguna de las desgracias que la acompañaron en la finca hasta los 6 años se comparó con el calvario que encontró cuando su madre regresó sorpresivamente para llevarla a vivir con ella y su novio a la casa que compartían junto a otros familiares en Wisconsin. Ahí comenzó su verdadera pesadilla. When I was separated from my grandmother and sent to live with my mother at 6 years old, I walked into that space feeling completely alone and abandoned with no explanation of why I was being sent away. Sin embargo, la inestabilidad emocional de Bernita Lee y el ambiente disfuncional que reinaba en su hogar le hicieron retractarse de su decisión y acudir a Vernon Winfrey en busca de ayuda. Luego de solo algunos meses, Oprah fue nuevamente trasladada, esta vez desde la casa de su madre en Wisconsin al hogar de Vernon Winfrey en Nashville, Tennessee. Una llamada telefónica le bastó a Bernita para que el señor Winfrey asumiera la responsabilidad y acogiera a la pequeña Oprah sin reclamos ni preguntas. Luego de calcular vagamente las fechas y los hombres con los que había estado, ella concluyó que Vernon era efectivamente el padre biológico de la pequeña Oprah. Nada le mencionó acerca de los otros 2 tipos con los que se veía simultáneamente. Y Vernon no se dio cuenta de la verdad hasta años más tarde, cuando comprobó su historial militar y vio, con total seguridad, que no podría haber dado la vida a una niña nacida en enero de 1954. Pero para cuando lo descubrió, Oprah ya lo llamaba papá, y él la amaba desde lo más profundo de su corazón. Sin importarle nada más, Vernon Winfrey comenzó a darle todo aquello que durante tanto tiempo le había hecho falta. La llevaba consigo a la barbería donde trabajaba para asegurarse de estar siempre a su lado. Y colmada de inocencia, la pequeña Oprah agradecía este bondadoso regalo, devolviéndole a Vernon un cariño que cada vez se hacía más fuerte. Pero el entusiasmo y la esperanza de empezar por fin una vida próspera y saludable se vieron interrumpidas cuando Bernita Lee reapareció para llevarse a Oprah nuevamente a su hogar. Un golpe durísimo que terminó marcando irreversiblemente a la pequeña. En casa de su madre, Oprah vivió un desolador martirio ocasionado tanto por sus tíos como por el novio de Bernita. A friend of the family and then by an uncle. It was just an ongoing, continuous thing. So much so that I started to think, this is the way life is. Never told anybody until I was in my late 20s. Toda suerte de abusos de tipo de violencia física o sexual o psicológica, los niños sufren desde algún tipo de figura adulta, claramente afectan la estabilidad psicológica del niño. Oprah soportó el calvario hasta que cumplió 13 años. Y ya prácticamente al borde del abismo, se marchó de la casa de su madre para volver a Nashville junto a Vernon. And I was released to go to live with my father. And that was my saving grace. Luego de su regreso, Vernon puso en práctica un arduo trabajo de reconstrucción emocional para devolverle a Oprah el amor y la confianza que le habían sido arrebatados en los años anteriores. La inscribió en la escuela secundaria de Nashville y se aseguró también de que recibiera una educación de calidad tanto en el colegio como en casa. Y no necesitó ninguna prueba de ADN que dijera que ella era su hija para hacerlo. De ahí en más, el camino de Oprah hacia el éxito se volvió expedito y ella lo transitó con convicción.
Obtuvo las calificaciones más altas de la clase, participó en diversos cursos de oratoria, ganó becas y presentó las noticias en la estación radial de su pueblo. Por fin, una luz incandescente brillaba al otro lado del túnel. El caso de Oprah, que es una persona que aprendió a vivir y a luchar por las consecuencias que le sucedieron en su vida, es decir, una persona resiliente. Oprah había estado muy cerca de perderse, pero su propia resiliencia y la inagotable dedicación de Vernon Winfrey finalmente inclinaron la balanza a su favor. Después de todo, el esfuerzo había valido la pena. En 1986, una nerviosa Oprah Winfrey de 32 años salía al aire presentando un episodio de The Oprah Show por primera vez en su vida. Y mientras este era transmitido en vivo para todos los Estados Unidos, su padre, el humilde barbero de Nashville, sintonizaba con orgullo el programa en la tele mientras les hablaba sobre su hija a los clientes de la barbería. La misión estaba cumplida. El resto es historia. Dad, meet the people.